Ahí creo que está grabando. Bueno, a los presentes y al expositor, a los expositores, presentarme. Yo soy Javiera Centeno, presidenta de la Academia de Derecho Procesal, y bueno, ahí está Arnau, también es presidente de la Academia de Derecho Constitucional y Administrativo de nuestra facultad, y le damos comienzo a esta charla titulada Proceso Constituyente y Artículo 19, número 3. Así que le doy paso ahora a Arnau para que presente a los expositores. Y bueno, tenemos el privilegio de tener invitados como el profesor Enrique Navarro, abogado y profesor de la Universidad de Chile, y también de la Universidad Finisterre. Fue también el miembro más joven que ha integrado el Tribunal Constitucional durante el año 2006 al 2012. También se desempeñó como director de estudios de la Corte Suprema desde el 2002 hasta el 2006. Y por otro lado también tenemos también un privilegio de tener al profesor Andrés Bordalí, que también, académico y profesor de Derecho de la Facultad de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, con un doctorado en Derecho y Economías Públicas de la Universidad de Valladolid, de España. Y también podemos encontrar dentro de sus líneas de investigación los derechos fundamentales procesales, la justicia administrativa y la organización judicial. Creo que también, nos vale decir, ambos reconocidos en gran parte de nuestra doctrina nacional. Muchísimas gracias por estar, y los dejo y doy paso a ustedes para que puedan comenzar la exposición. Ustedes nos mandan. Ahora Javiera va a explicar, perdón, un poco de se va a dar la dinámica y sobre lo que vamos a tratar en la... Sí, claro, la dinámica es muy sencilla en realidad. Básicamente uno expone, luego expone el otro, y a final de la actividad vamos a hacer todas las preguntas y pueden ir escribiéndolas por chat. Bueno, también idealmente por audio, si se pueden conectar con cámara, aunque sea solo para la pregunta, muy bienvenido. No sé a qué profesor le gustaría partir. Enrique, por jerarquía debería ser, pues. No, Andrés, si quieres tú, no hay problema. No, empieza tú, de todas Ya. maneras, en serio. Dale. Puedo compartir eso. ¿Cuánto tenemos más o menos en tiempo para organizarme? A ver. 15, 20 minutos por expositor, con eso estamos 15 bien. minutos, ya, perfecto. Listo. Sí, ya. Bueno, Perfecto. muy buenos días a todos y a todas, espero que estén muy bien. Es un agrado poder compartir con ustedes y también con el profesor Andrés Bordalí, que es uno de los que más ha estudiado precisamente los temas de derecho procesal constitucional en Chile. La perspectiva que yo voy a analizar es el debido proceso en su contexto histórico, jurisprudencial y pensando en una perspectiva futuro. Lo primero es que el debido proceso tiene antecedentes ya en nuestra historia constitucional pretérita. Fíjense ustedes que el reglamento de carrera de 1812 establece que nadie será penado sin proceso y sentencia conforme a la ley, que de alguna manera considera los antecedentes propios de la Constitución norteamericana. Las constituciones de O'Higgins también establecen el derecho a ser oído, o sea, la bilateralidad de la audiencia, y más adelante la Constitución, que pretendía ser definitiva, pero que duró solo 4 meses, a diferencia de la otra, que duró 4 años, la de 1822 establece la motivación de la decisión. Y por último, la Constitución de 1823 establece mecanismos impugnatorios. O sea, los primeros textos constitucionales son los que más han traído elementos que componen o que conforman de alguna manera el justo racional proceso. Porque con posterioridad, la Constitución del 28, que es la que va a servir de base a la Constitución de 1833, y esta a su vez a la del 25, establece básicamente a garantías penales y referencias muy generales en relación a la libertad de movimiento. Si nosotros vemos la experiencia en el derecho comparado, la Constitución norteamericana, las enmiendas quinta y sexta, establece el que nadie puede ser ¿no es cierto?, privado de su vida, honor o propiedad sin un debido proceso legal, el due process of law, que de alguna manera influye con posterioridad en América y en Europa. La Constitución alemana también establece la idea del derecho a ser oído, y la Constitución española de 1968, el derecho a una tutela judicial efectiva, que genera gran parte de las sentencias del Tribunal Constitucional. Mientras que la italiana de 1947 se refiere a la motivación de la sentencia. ¿Cuál ha sido la situación a nivel de derechos internacionales de derechos humanos?
el Tratado Europeo de Derechos Humanos y los pactos americanos. Bueno, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos establece una serie de garantías penales que se aplican en materia sancionatoria, incluso con matices también y en el ámbito civil, y expresamente el derecho a ser oído, lo que es replicado por el Pacto de San José, que agrega además la dictación de una sentencia de un plazo razonable, tomados a su vez del Tratado Europeo de Derechos Humanos. Cuando se discutió el texto constitucional en los años 70, se invitó al profesor José Bernales, procesalista de la Universidad de Chile, Universidad Católica, para analizar el contenido de este derecho. Y hubo un fuerte debate en cuanto a que si era necesario o no consagrar los elementos que configuraban el justo racional proceso o entregar un mandato al legislador en términos generales. Esta fue la última decisión, la que se adoptó, sin perjuicio de lo cual quedó constancia en las actas de este órgano asesor, que era la comisión de estudio, ciertos elementos mínimos que deben configurar un justo y racional proceso, entre otros la notificación, la bilateralidad de la audiencia, ¿no es cierto?, la recepción de pruebas pertinentes, ¿no es cierto?, y adecuadas de acuerdo a la naturaleza del asunto, la dictación de una sentencia por un tribunal, vale decir, por un ente imparcial e independiente, y la revisión de lo fallado, la existencia de mecanismos impugnatorios, todo ello como elemento configurador del justo y racional proceso. Cuando se efectúa la reforma constitucional de 1997 y se incorpora al Ministerio Penal Público, expresamente también se agrega que la investigación, no solamente el procedimiento, sino la investigación debe ser justa y racional, cumpliendo con las exigencias de un justo y racional proceso. El recurso de protección que está en el artículo 20 de la Constitución Política, desde el punto de vista teórico, obviamente no está amparado el debido proceso con el recurso de protección, porque el recurso de protección está visualizado esencialmente para la prohibición de comisiones especiales, que establece el artículo 19, número 3, o comisiones ad hoc. Aunque hay fallos que derechamente hablan del debido proceso, o incluso lo invocan suponiendo que se transforma en una verdadera comisión ad hoc. Y eso será porque obviamente es el legislador el llamado a establecer esa garantía, y si infringe las mismas, eso sería un problema de inconstitucionalidad de la ley. En materia penal, el recurso de nulidad penal sin duda que ha tenido un desarrollo relevante en los últimos años para, como una causal, ¿no es cierto?, de procedencia por infracción a las garantías constitucionales establecidas en los tratados internacionales, ya sea cuando se impide la remisión y la rendición de prueba, digamos, que es pertinente, o no se analiza adecuadamente, o no se acredita suficientemente bien los hechos, o se condena, ¿no es cierto?, fuera de la respectiva competencia, o con infracción a principios básicos como el justo y racional proceso. Ha habido sí un debate en relación a la titularidad de los derechos, particularmente respecto de personas no naturales, por ejemplo, si el Ministerio Público es o no titular del debido proceso. Ahora, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde fines de febrero del 2006, 26 de febrero, cuando comienza a regir la normativa de la reforma del 2005, también establece elementos configuradores de ese justo y racional, que son bastante similares a los que mencionábamos hace un instante. El tribunal ha señalado que tiene que existir un adecuado, oportuno conocimiento de la acción, un debido emplazamiento. En segundo lugar, la bilateralidad de la audiencia. Luego, la necesidad de que se aporten pruebas pertinentes. Y en tercer lugar, la existencia de un derecho a impugnar lo resuelto. Esto después se ha ido complementando con la necesidad también de que la decisión sea adoptada por un tercero imparcial independiente y además de manera motivada, fundada. La naturaleza, obviamente, de las alegaciones van a depender de cada proceso. Un procedimiento ordinario es distinto a un procedimiento ejecutivo. También se ha señalado que el legislador tiene cierta libertad para determinar cuál es el tribunal que va a conocer de una materia, si un juez de policía local, si un juez civil, digamos, laboral, en fin, o será corte de apelación, en fin. Del mismo modo que las impugnaciones, los mecanismos dependen de la naturaleza del asunto. Aquí, fíjense ustedes, hay una evolución. En sentencias que se dictaron en el 2008, el 2009, el Tribunal Constitucional estimó que desechó inaplicabilidades contra normas del Código Procesal Penal que establecen que en el segundo juicio que se condena en materia penal, el primero anulado, no procede recurso alguno. La jurisprudencia del año pasado ha configurado por mayoría que eso supondría una infracción al debido proceso por inexistencia de mecanismos impugnatorios.
Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por ejemplo, supone una infracción a un justo y racional proceso la resolución de un conflicto, como es un proceso de desafuero o antejuicio, como se le denomina, sin escuchar previamente a una de las partes, como sería la defensa del parlamentario. O el resolver de inmediato, sin un plazo razonable por parte de los tribunales, una petición de la unidad de análisis financiero. O en materia disciplinaria, por ejemplo, respecto a los jueces, resolver en cuenta o incluso de plano, o sea, con el mérito solo de los antecedentes que obran en el proceso, sin escuchar a las partes. También se ha considerado atentatorio al debido proceso las consignaciones previas respecto de multas administrativas que puedan ser impugnadas a su vez en sede judicial, ya sea consignando una parte o el todo, lo que se denomina el software repete, o sea, pague primero, recurra después. O la desigualdad entre partes y los equilibrios, ¿no es cierto?, la llamada igualdad de armas, el que se procedan a mecanismos impugnatorios solo para una de las partes, para el Ministerio Público, y no para todos. Como también decíamos, la falta de motivación de las sentencias en procedimientos especiales, de municipales o tributarios, eventualmente la casación por vicios de forma, por falta de motivación, no procedían a esos juicios especiales. El tribunal estimó que eso atentaba contra el proceso básico de la dictación de una decisión motivada, fundada, lo que incluso motivó a su vez una reforma legal de la misma disposición. Las resoluciones dictadas por la autoridad administrativa sanitaria, que incluso pueden significar la privación de libertad, también fueron consideradas como contrarias al debido proceso. El otorgar plena prueba a un informe que emana de funcionarios del Servicio de Impuesto Interno, que es precisamente la parte querellante en los delitos tributarios. O infracciones al non bis in idem, la prohibición de ser sancionado 2 veces por el mismo hecho, por ejemplo, en materia de ley de transporte, cuando se establece, ¿no es cierto?, que 2 sanciones graves traen aparejadas inexorablemente una tercera, que es la suspensión de la licencia. Plazos de comparecencia que hoy día ya no existen, exiguos, o incluso procedimientos que no garantizan un justo y racional proceso, como también se dijo el año 2013 respecto a la jurisdicción militar. Falta o inexistencia de recursos, por ejemplo, en materia de familia, o también, como ya decíamos, en el ámbito penal, o cuando en materia administrativa, sancionatoria, de acreditación, se establece que solo procede mecanismos impugnatorios bajo determinados supuestos y no en otros. Eso también se ha estimado que atenta contra el debido proceso y importa también una diferencia arbitraria. Lo mismo la inexistencia de mecanismos impugnatorios en el ámbito laboral. La facultad de los municipios de clausurar establecimientos sin un previo debido proceso y la participación de decisiones jurisdiccionales también ha generado sentencias del Tribunal Constitucional. O al inicio, la notificación, por ejemplo, en los procedimientos de cobro de contribuciones, ¿no es cierto?, morosas, que tienen determinadas propiedades. La primera notificación obviamente puede llegar a ser por cédula, pero si esa notificación por cédula significa una notificación en un sitio eriazo, obviamente, donde nadie vive, obviamente, ha dicho la jurisprudencia, eso afecta severamente el debido proceso. También la circunstancia de que se exija un procurador común en materia penal cuando hay distintas alegaciones, cada parte tiene disímiles intereses. Todo ello ha sido considerado como infracción al justo y racional proceso. Quiero enfatizar esos casos porque los casos en que no se ha infringido obviamente tienen, creo yo, una menor relevancia, pero es importante precisarlo. Por ejemplo, cuando un procedimiento ejecutivo judicial tiene algunas excepciones, pero son suficientes para hacer alegaciones que no sean solo el pago, obviamente, bueno, el tribunal ha estimado que hay garantías mínimas. O si en materia de arrestos por incumplimiento de pago de cotizaciones previsionales, eso puede traer aparejado una medida de premio. Dice la resolución que es inapelable, pero siempre, dice el tribunal, procederá el amparo, que es la regla de carácter general. En el ámbito también sancionatorio hay diversas decisiones que ha establecido el tribunal, pero reitero, han ido evolucionando básicamente. De hecho, yo les comentaba, en materia procesal penal, al principio se justificaba que la segunda sentencia por el principio de doble conforme en materia penal no fuera impugnada. Sin embargo, a partir del 2018, los últimos 2 años, han habido sentencias que consideran que la inexistencia de mecanismos impugnatorios en materia penal obviamente puede significar y traer aparejado la afectación de garantías mínimas de un debido proceso. En suma, y esto es importante tenerlo presente en la idea, ¿no es cierto?, de un proceso constituyente que se inicia, los elementos de un debido proceso
si bien no están en la Constitución, hay un mandato del legislador, la doctrina y la jurisprudencia ha ido asentando estos elementos configuradores. Algunos sostienen, por ejemplo, la conveniencia que en un futuro texto constitucional se singularicen expresamente esos elementos. ¿Y cuáles serían? Como vimos, la notificación, ¿no es cierto?, la bilateralidad de la audiencia, el derecho a aportar pruebas, ¿no es cierto?, obviamente pertinentes al asunto, la decisión motivada o fundada por un tercero imparcial e independiente, y eso es muy relevante cuando se ha otorgado facultades jurisdiccionales a la administración, lamentablemente como ocurría en el antiguo sistema tributario antes del 2009, y por último, la digamos, configuración de mecanismos de impugnación. No es que se hable necesariamente del derecho a la apelación, pero sí mecanismos impugnatorios, de manera que la decisión que ha emitido un juez pueda ser revisado por un tribunal superior jerárquico, como regla general, porque hay decisiones, por ejemplo, las que adopta el Tribunal Calificador de Elección o el Tribunal Constitucional, que no son impugnables. Eso es una situación de excepción. Estas garantías son aplicables para todo tipo de procesos, incluyendo los procesos sancionatorios administrativos, como ha dicho la jurisprudencia, también para la investigación en los procedimientos sancionatorios. Por ejemplo, la jurisprudencia ha insistido en la necesidad de la motivación de la decisión y también que uno formule cargos y otros sanciones, o sea, son garantías esenciales de esa adecuada investigación. La configuración y la determinación de los tribunales está determinado por la ley. Y por último, si ustedes revisan el texto constitucional que establece el mandato, ¿no es cierto?, para de adoptarse, ¿no es cierto?, el apruebo y de establecerse ya sea una convención constituyente 100% electa o mixta, uno de los elementos que tiene que considerarse junto con la configuración de la República Democrática, el respeto a las sentencias, ¿no es cierto?, ejecutoriadas, también los tratados internacionales. Y en materia de tratados internacionales, como ya hemos dicho, tanto el Pacto de San José como la Convención Americana establecen algunos de estos elementos que hemos configurado, especialmente desarrollados en el ámbito penal, y que son replicables también en materia sancionatoria administrativa e incluso en el ámbito civil. Para no excederme los 15 minutos, quedamos hasta acá, me parece. Sí, perfecto. Bueno, ahora pasamos a también la ponencia del profesor Andrés. No sé si quiere compartir pantalla o si... No tengo nada que compartir, simplemente conversar con ustedes nomás, así que va a ser una exposición oral y sin documento de respaldo. Bien, bueno, reitero mis agradecimientos a Javiera y a todos los estudiantes que están organizando esta actividad. Tengo grandes amigos allá y tengo mucha admiración por su profesor allá, por el profesor Romero Seguel, que creo es una figura señeras en Derecho Procesal, Maite Irrezábal también, entre otros profesores, así que tengo las mejores opiniones de vuestros profesores por allá. Dicho eso, vamos a entrar a temas constitucionales. A ver, una cuestión importante, creo que en opinión mía personal, es que el catálogo de derechos que tenemos en la Constitución del 80 no es el gran problema que tiene la Constitución del 80. Yo creo que no hay que meterle tanta mano, creo yo, al catálogo de derechos, puesto que creo que se pueden aclarar ciertas cosas, se pueden precisar ciertos términos, pero no tiene un gran problema de déficit de derecho la Constitución del 80. Yo creo que el gran problema que tiene, o creo que debería ser materia importante a discutir en una eventual futura Constitución, es básicamente cómo se manifiestan las mayorías políticas a través de los representantes dentro del Estado chileno. Es decir, creo que el núcleo central va a ser definir el presidencialismo, la iniciativa exclusiva del presidente, la potestad de las cámaras, si es que el Tribunal Constitucional puede hacer un control preventivo tan extendido como el que tiene hoy día. Yo creo que por ahí va el grueso de la discusión que a modo personal creo que debería discutirse en una nueva Constitución. O sea, es un tema político de cómo se expresa la ciudadanía a través de sus representantes. Luego viene ya una discusión más fina, más precisa, de que si este derecho hay que mejorarlo, si hay que ampliar derechos sociales, etcétera, etcétera. Y referido a los derechos como los de tutela judicial y debido proceso, que ya están incorporados en la Constitución del 80, lo que hay que hacer es quizás definirlos mejor y precisarlos un poco, porque creo que la redacción que tiene la Constitución del 80
no es la más correcta, no es la más fina, y ha inducido a cierta confusión, creo yo, por los operadores jurídicos y los intérpretes de la Constitución, especialmente el Tribunal Constitucional. Entonces, el Tribunal Constitucional en algún sentido cae en una trampa por la mala definición que tiene la Constitución del 80, pero también cae en trampas que tienen otros sistemas jurídicos, como el español también, en que tampoco es muy precisa la distinción entre derecho y la precisión de derecho. Entonces, el trabajo que tendría que hacer una comisión mixta o una comisión constituyente en esta materia sería, ojalá, lo que tenemos hoy día, definirlo mejor, precisarlo mejor, pero no partir de cero porque ya tenemos estos derechos en la Constitución del 80. Una de las cuestiones que creo que conviene hacer en una futura Constitución es no tenerle miedo a las palabras, a los conceptos. La Constitución del 80, los que redactaron la Constitución, le tuvieron miedo, por ejemplo, o no quisieron usar la palabra debido proceso. Enrique Evans fue uno de los que dijo, mire, si usamos el concepto de debido proceso nos obliga a usar todas las categorías que son propias del derecho anglosajón. No me parece muy sólido ese argumento. Yo creo que debemos usar la categoría de debido proceso en una futura Constitución, sin rodeo para no confundir a los operadores jurídicos. Y también creo que debemos usar el concepto de tutela judicial o tutela judicial efectiva que se usa en otros países como España e Italia. Y hay aquí una primera cuestión que creo que el legislador, o en este caso el constituyente del 80, no fue muy claro. Tutela judicial, debido proceso por separado, son cosas distintas. Eso creo que es una primera cuestión a definir. Tutela judicial básicamente es una imposición derivada de la prohibición de autotutela. Es decir, si el Estado tiene el monopolio de la fuerza, nosotros necesitamos siempre poder deducir demandas ante los tribunales de justicia y obtener una respuesta de esos tribunales de justicia. Ese es el núcleo duro de la tutela judicial. Debido proceso supone ya el ejercicio de la tutela judicial y supone que un conjunto de derechos que permiten influir o incidir en la respuesta que va a dar el Tribunal de Justicia. Entonces, analíticamente se pueden separar y conviene separar ambos derechos, cosa que no aparece muy clara en la Constitución del 80 y tampoco, debo decir, ni en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional y en la del Tribunal Español, que también tiene mucha incidencia en esta materia. España no es un buen referente en esto porque confunde las dos materias. En este sentido creo que podría ser mejor la Constitución italiana, que con la reforma del año 99 separó claramente tutela judicial del artículo 24 con debido proceso en el artículo 111, o quizás la Constitución alemana u otros países que uno pudiera seguir como modelo. Pero el modelo español es bastante confuso en esta idea que tutela judicial efectiva incluiría cuestiones de tutela judicial y debido proceso. Es poco clara la doctrina española y la jurisprudencia en esta materia. Entonces, sería lo primero que hay que hacer es reconocer estos derechos. Tutela judicial efectiva, debido proceso, ojalá en un numeral distinto cada uno, porque son derechos que tienen una funcionalidad distinta. Eso creo yo que es lo primero que hay que hacer. Comenzando por tutela judicial, brevemente me refiero a lo siguiente. La tutela judicial implica, ¿cierto?, un derecho a presentar demandas o cualquier tipo de recurso ante los tribunales de justicia. No es un derecho abstracto, no es un derecho que tenga toda persona, no es una especie de derecho de petición. Es un derecho que hay que precisarlo para la tutela de derechos subjetivos e intereses legítimos. Y esto tiene importancia porque la tutela judicial no debería prestarse siempre y en todo lugar, sino solo cuando aparecen la necesidad de tutela de esos derechos subjetivos e intereses legítimos. Cuando no hay esos derechos e intereses, no hay tutela judicial. Es decir, me refiero a temas de interés público, que sea la nulidad de derecho público. Por ejemplo, cuando yo pido la nulidad de un decreto sin tener nada afectado, yo creo que no estamos en el ámbito de la tutela judicial. Más dudoso, y aquí hay opiniones controvertidas, creo que yo tengo una opinión minoritaria en esto con respecto a lo que ha fallado el Tribunal Constitucional. Creo que en materia penal tampoco debería haber un tutela judicial, ya que estamos hablando de intereses públicos penales, pero sé que mi opinión ahí es minoritaria y la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional consideran que también hay tutela judicial en materia penal, pero invitaría a discutir esta idea si existen derechos de los particulares en materia penal. ¿Derecho a qué? ¿Imponer una sanción? ¿Tenemos ese derecho los particulares a que se imponga una sanción por un tribunal? Me entran dudas de que estemos hablando de que se pueda hablar de tutela judicial en materia penal.
Bueno, eso es primera precisión. No es un derecho a presentar cualquier demanda, sino que es un derecho a presentar demandas o recursos cuando mis derechos subjetivos o intereses legítimos se ven afectados por obra de otra persona. Esa es una primera precisión. Este derecho a la tutela judicial tiene, creo yo, tres grandes contenidos. Un derecho de acceso a la justicia para presentar demandas, un derecho a que el tribunal nos dé una respuesta a ese derecho, a este ejercicio de presentar demandas o recursos, y siguiendo acá la doctrina más contemporánea, española sobre todo, creo que es importante precisar que esta respuesta judicial que da un tribunal de justicia tiene que ser efectiva. Y esto ha precisado un sector de la doctrina española. ¿Qué significa que sea efectiva? Tres cosas, lo resumen así. Primero, que se respete por el legislador adecuadamente la cosa juzgada, ¿no? Lo que dice un tribunal de justicia, una vez agotado todos los recursos, eso es inmodificable dentro del Estado. En segundo lugar, que lo que falla un tribunal de justicia pueda cumplirse en sus propios términos. Para esto es vital que el legislador provea de adecuada tutela cautelar. Y en tercer lugar, para que esto sea efectivo, tenemos que tener un adecuado sistema de ejecución de sentencias. Esto lo entronco con la reforma procesal civil, porque creo que tenemos que mejorar, sobre todo, no el tema de la cosa juzgada, que creo que no tiene ningún problema. En relación al debido. Y lo que sí hay que mejorar es la tutela cautelar, hacerla más actualizada de lo que tenemos hoy día en el Código de Procedimiento Civil, y el sistema de ejecución de sentencias civiles todavía lo veo muy engorroso y muy lento, y creo que no se cumple con esta idea de efectividad. Creo que eso es esencial para mejorar el sistema de tutela judicial. Esos son, digo, los contenidos básicos de la tutela judicial. Ahora, el legislador obviamente puede, en este primer contenido de acceso a la justicia, lo decía Enrique, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, yo creo que no se opone a la tutela judicial que el legislador intente, por ejemplo, vías previas a la jurisdicción, una conciliación previa, una mediación previa. No lo veo contrario a esta idea de acceso a la justicia. Tampoco en materia administrativa el exigir que los órganos administrativos conozcan de recursos previos administrativos. Tampoco lo veo contrario. Todo esto en la medida que no se entorpezca el acceso a la justicia de una manera irracional o que se dilate mucho el acceso a la justicia. Lo mismo que plazos. No veo ningún problema en que haya plazos para ejercer mi derecho a la tutela judicial. Claro, antiguamente se discutió a propósito de recursos de protección que 15 días era muy breve, se amplió a 30. Claro, parecería ser que menos de 30 días o 60 días no parece respetuoso respecto a la tutela judicial un plazo de caducidad, ¿no? Pero esos tipos de limitaciones creo que son adecuadas que las establezca el legislador y creo que no desfiguran este derecho a la tutela judicial. Y respecto al segundo contenido de la tutela judicial, que es el contenido también muy importante, es el derecho a obtener una respuesta por parte del tribunal. En esto, relacionado con lo anterior, no tenemos un derecho, en primer lugar, a una sentencia favorable. Eso no creo que sea posible asegurar, no es la lógica procesal que el tribunal, mirado desde el punto de vista del ciudadano o de la persona, no tenemos un derecho que el tribunal nos encuentre la razón. Tenemos derecho a que nos dé una respuesta. Si tenemos la capacidad de convencer al tribunal con las pruebas y si reunimos todos los presupuestos procesales y otros requisitos, lo más probable es que vamos a tener una respuesta favorable. Pero no hay un derecho a una respuesta favorable per se, ¿no? Dependerá de la dinámica procesal si logramos convencer al tribunal. Eso en cuanto a los contenidos esenciales de tutela judicial. Yo instaría a este constituyente a mejorar la redacción de la tutela judicial. Esta idea de la igual tutela en el ejercicio de los derechos que establece el 19, número 3, inciso primero, no es muy claro, para nada. Podríamos perfectamente entrar a construir un concepto como un derecho a deducir demandas o recursos ante los tribunales de justicia para la tutela de los derechos subjetivos e intereses legítimos. Hay que ser mucho más claro, creo, en esto. Esto se discutió un poco en la Comisión de Estudio de Nueva Constitución y algunas opiniones fueron en el sentido de lo que estoy señalando de ser más explícito de este derecho, pero se prefirió la redacción actual de esta idea de la igual protección, que pareciera que se pone más acento en la igualdad de las personas que en esta idea de acceso a la justicia. Entonces, creo que se puede mejorar
mucho más esta idea de tutela judicial. Y avanzo rápidamente, porque creo que ojalá podamos discutir con ustedes lo que hay que hacer en materia de debido proceso. Acá hay que hacer, yo quiero, reformas más radicales de que respecto a tutela judicial, porque la redacción que tiene actualmente el debido proceso no es la adecuada. Y la arquitectura del debido proceso creo yo que tiene muchos problemas. ¿Por qué? Lo decía el profesor Navarro en su exposición. Porque pareciera ser que la idea original de la Comisión de Estudio de Nueva Constitución era hacer del debido proceso como una especie de principio constitucional que tenía que ser colmado tanto por el legislador como por la jurisprudencia de la Corte Suprema. Esta idea de una investigación o de un procedimiento racional y justo, y luego se agregó una investigación racional y justo. Pero lo raro está en que, si bien optaron por esa idea de un principio general, que tenía que ser colmado, completado por el legislador y sobre todo por la jurisprudencia de la Corte Suprema, se agregaron dos derechos, que es el derecho a la defensa jurídica y el derecho a un juez natural o la provisión de comisiones especiales. Entonces, primera pregunta es, si usted va a agregar algunos derechos, agréguelos todos. No se quede con norma, porque el debido proceso tiene mucho más derechos que el derecho de defensa y la provisión de comisiones especiales. Entonces ahí ya hay una crítica por esta opción. Las opciones eran, o nos quedamos con un principio general, esta idea de racional y justo procedimiento, o bien agregamos todo el catálogo de derechos que forman parte del debido proceso, pero quedarse en la mitad creo que no fue una buena opción. Y luego esto se complejizó mucho más con la reforma del 89, cuando se modifica el artículo 5 de la Constitución y se hace aplicable a nivel constitucional o a nivel parecido al de la Constitución los tratados internacionales de derechos fundamentales. Entonces, por debido proceso hoy día tenemos, en resumen, un principio constitucional, un carácter, una cláusula general, tenemos algunos derechos que están en la Constitución y algunos derechos que están en tratados internacionales. Entonces creo que la arquitectura del debido proceso hay que mejorarla. Y creo que los caminos pueden ser eso, nos quedamos en un principio constitucional o hacemos un catálogo completo de derechos. Quedarse en la mitad creo que no es lo más correcto. Donde hay que, creo yo, hincarle el diente, hablando en términos popular, al debido proceso es porque pareciera ser que en la Constitución del 80 se distinguió o se introdujo un debido proceso sustantivo. O sea, se incorporaría un debido proceso sustantivo que es aplicable respecto a la autoridad del Estado que no son tribunales de justicia, básicamente la administración del Estado y el gobierno. Pero creo que la fórmula en la cual se redactó esta idea de debido proceso sustantivo no es la más feliz. ¿Y por qué? Porque me parece muy bien que exista la idea de debido proceso sustantivo, es decir, exigirle racionalidad y justicia a toda decisión de un órgano del Estado en la medida que afecte derechos e intereses de la persona. Eso me parece muy bien. En el derecho de Estados Unidos hay experiencias de eso, en el derecho español está el concepto de la interdicción de la arbitrariedad del Estado, me parece excelente. El problema está en que creo yo que se tradujo eso en la idea de todo órgano que ejerce jurisdicción, y ahí creo que está el problema. Es decir, lo que había que hacer es que cuando la administración, cumpliendo funciones administrativas, me va a afectar un derecho, esa decisión de la administración tiene que cumplir estándares de debido proceso. Donde estuvo lo incorrecto es hacer de esa administración un órgano que ejerce jurisdicción. Creo que fue creo que hubo una cierta confusión en los redactores de esta cláusula, porque creo que estaba presente en la mente de ellos, precisamente por las experiencias que hubo en los años 70 en Chile, es decir, una administración del Estado que confiscaba empresas, que expropiaba propiedad agrícola, que impedía reuniones de personas en la calle, es decir, una administración que afectaba derechos de las personas. Entonces creo que lo que está en el 19 número 3, inciso sexto hoy día, obedece a esa experiencia política, pero no fue redactada de una manera adecuada. Entonces yo creo que esta idea de todo órgano que ejerce jurisdicción, que ha generado un montón de problemas en nuestra jurisprudencia, sobre todo los casos del director regional del Servicio de Impuestos Internos, que tenía estas facultades, hoy día todavía las tiene el Ministerio de Transporte en materia de concesiones, ciertas superintendencias, hay que mejorar eso. Y hay que continuar con la idea de debido proceso sustantivo, distinguiéndolo de un debido proceso procesal, pero con una redacción adecuada. Y bastaría con que uno dijera, toda decisión de la administración o de cualquier órgano del Estado que afecte derechos de las personas
debe ajustarse a un procedimiento racional y justo. No cuesta nada redactarlo de una mejor manera. Ahora, me surge la duda, y esto podría el constituyente referirse a qué pasa con los órganos autónomos. Yo no tengo problema en general a que los órganos autónomos puedan ejercer jurisdicción. Me refiero a la Contraloría General de la República, al Consejo para la Transparencia, quizás al Consejo Nacional de Televisión. Quizás sea bueno señalar que el legislador podrá atribuirle facultades jurisdiccionales a los órganos autónomos. Lo que tenemos que evitar, y este ha sido el gran problema que tiene la Constitución del 80, es evitar que el gobierno y la administración ejerzan jurisdicción. Hay aquí bastante terreno con el cual trabajar. Y luego, creo que no sería malo que en un futuro artículo 19, número 3, referido exclusivamente al debido proceso, haga un elenco de los derechos que comprende un debido proceso, que son básicamente un derecho a un tribunal independiente, imparcial y competente, que no está hoy día, eso está en la Convención Americana básicamente y en otras convenciones, pero no está en la Constitución, creo que es esencial este derecho, junto con el derecho a un juez natural, el derecho a la defensa, con todo lo que implica un derecho a la defensa de contradecir, presentar pruebas, etcétera, etcétera. No quiero entrar en detalle porque se nos va la mañana en esto. Es un derecho a un juicio oral y público, que sea bueno que esté perfectamente detallado en materia penal, porque esto es bueno decirlo, el catálogo más amplio de derechos que forman parte de este metaderecho que es el debido proceso deben ser en materia penal, más que en materia civil o laboral, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, etcétera, etcétera. Creo que ese es un camino adecuado a establecer garantías mínimas, pero no me cierro a la idea de continuar con una especie de principio constitucional que tiene la virtualidad de que la jurisprudencia de la Corte Suprema especialmente pudiese ir ampliando el catálogo de garantías cuando la situación lo amerite. Esto se dio en el derecho de Estados Unidos, por ejemplo, con esta idea de un principio constitucional con materias que no estaban contenidas en ningún catálogo que componían un debido proceso, como era la rueda de presos, por ejemplo. Entonces la Corte Suprema de Estados Unidos, por aplicación de un principio constitucional del debido proceso, anuló algunos juicios en que la rueda de presos se hacía de una manera en que obviamente se estigmatizaba a ciertas personas para apuntarlos con el dedo que ese era el responsable, obviamente personas generalmente afrodescendientes. Entonces, esa idea de principio de debido proceso podríamos dejarlo con la idea de que a futuro la Corte Suprema especialmente, o el Tribunal Constitucional, o algún tribunal que tenga esa competencia, pudiese usar este principio constitucional cuando haya alguna situación que amerite resguardar de mejor manera la libertad de las personas que están frente a un proceso judicial. Eso solamente quedo hasta acá porque me estoy extendiendo mucho y abierto a escuchar los comentarios y preguntas de ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesores. Yo quería hacerle también la pregunta a ustedes dos, profesores, si querían hacer algún intercambio de algo de lo que algunos dos expuso primero, ¿tienen algún punto? Y si no, damos paso ya a las preguntas de... Yo solamente quiero decirle a Enrique que voy a intentar robar ese material que puso, porque está toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que nunca he visto nada tan completo, así que en algún momento quiero hacerme de ese material. Solo lo único que feliz. Gracias. No, yo creo que las preguntas, aprovechemos las preguntas mejor. Sí, aprovechemos que hablen ustedes. Arnau, ¿tienes tú por ahí? Es que no sé si el público tiene alguna pregunta, quizá alguien que escriba por chat o por audio. Idealmente por audio, pero claro, también puede ser por chat. Bueno, por mientras me gustaría señalar que es muy interesante las dos exposiciones. Creo que existe un consenso quizás a la idea de precisar quizás o mejorar el debido proceso en este proceso que, o sea, valga la redundancia, en el proceso constituyente que viene, y me parece algo súper interesante. Sobre todo, recuerdo mientras me exponía en mis clases de Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Penal, que claro, efectivamente uno toma muchos lugares para estudiar y a mí personalmente pienso que es una muy buena idea que se precise en la Constitución, quizás
como la segunda alternativa que dijo el profesor Andrés, especificar un poco más el catálogo de derechos o los conceptos que implica un debido proceso, porque claro, si uno comienza a estudiar de tratados internacionales, creo que estaría horas y horas, digamos, discutiendo pequeños detalles que a veces es mejor que un mismo, no sé si sea la mejor medida, pero que un mismo país, una carta fundamental, sea la que, digamos, ponga el orden en términos coloquiales. Así que no sé si a alguien también le gustaría complementar un poco la idea, o alguna pregunta que se haya escrito. Llegó profesor Alejandro. Hola, profesor. Bienvenido a la actividad. No, le pido saludo a los expositores, pido disculpas, pero acabo de terminar el tercer examen de grado, así que por eso vengo llegando. Tenía vivo interés en oír a los profesores. Saludos a Maite y a Alejandro, un gusto tenerlo aquí. Y gusto yo quiero preguntar, Javier. Alejandro, ¿vas a preguntar tú o no vas a comentar? Es que no escuché la exposición, así que una vez que vea a dónde los no tiros, importa. me lanzo. Ya, yo te voy a orientar con una parte, que es un problema que por supuesto, el profesor Navarro y el profesor Bordalí han trabajado, pero especialmente el profesor Bordalí, que es este problema de atribuir función jurisdiccional a los órganos administrativos, que es el gran problema que tenemos hoy día con el contencioso administrativo. Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿cómo lo solucionamos? ¿Eliminamos todo lo que no es tribunales de justicia, por decirlo de alguna forma? ¿O nos determinamos a crear tribunales contenciosos administrativos que deberían quedar dentro del Poder Judicial si es que vamos a separar bien las funciones? Y mi otra consulta para ambos expositores también es que últimamente, por ejemplo, la Corte Suprema ha reconocido como violatorio el debido proceso del tiempo, especialmente hay alguna jurisprudencia ahí en torno a los procedimientos tributarios. Para una nueva constitución, ¿así de detallado debería ser el catálogo de derechos o cómo se configura esta necesidad de catalogar estos derechos? Eso, Javier. ¿Contestamos ahora? ¿Cómo lo hacemos? Sí, yo digo que mejor vamos contestando al tiro y entre los dos expositores se vayan complementando, digamos. Ok, bueno, si me permite, Enrique, la primera parte de la pregunta de Maite, que parece que fui más emplazado yo. Yo creo que en esto requiere arquitectura mayor, el tema de la redacción que tiene actualmente la Constitución del 80, porque creo que hubo mucha confusión en los redactores de esta. Tanta confusión, por ejemplo, creo que hay cierto matiz. La confusión extrema creo que la tiene, por ejemplo, el profesor Enrique Evans. Evans sostenía, por ejemplo, que cuando el ministro de Justicia, y lo dice en su tratado, niega la personalidad jurídica, está ejerciendo jurisdicción. O sea, ni siquiera cuando hay dos personas en un conflicto, sino que la administración, respecto a la decisión de un tema con una persona, Evans considera que eso es jurisdicción. Entonces, creo que hubo mala asesoría en los redactores de la Constitución del 80. ¿Qué creo yo? Creo que hay que eliminar el concepto de órgano que ejerce jurisdicción, que creo que es nefasto para nuestro sistema jurídico. Una reacción, creo yo que lo que proponía cuando expuse es que no eliminemos el concepto de debido proceso sustantivo. Creo que es un aporte al Estado de Derecho y a la libertad de las personas, pero digámoslo con un concepto más claro. Cada vez o toda vez que una autoridad del Estado, gobierno o administración decida un asunto afectando derechos o intereses de las personas, esa decisión debe pasarse en un procedimiento racional y justo. Entonces, hacemos que la actividad siga siendo administrativa y no la convertimos en jurisdiccional. El aporte que podemos hacer también, mejorando esta redacción, es permitirle al legislador, y ponerlo en la Constitución, el legislador que permita a ciertos órganos autónomos el ejercicio de la jurisdicción. Creo que eso yo no veo ningún problema en que la Contraloría General de la República conozca el juicio de cuenta. No veo problema que el Consejo para la Transparencia conozca el amparo por información, porque son órganos no políticos que no están influenciados por la política. Lo que hay que evitar, creo yo, en un futuro proceso constituyente es que darle herramientas para que la administración siga ejerciendo jurisdicción. Creo que por ahí sería la primera reforma. Entonces el concepto que hay que creo eliminar acá es el del órgano que ejerce jurisdicción. Creo que mejoramos mucho en la redacción de la Constitución. Por lo tanto, no restrinjo el ejercicio de la jurisdicción solo a los tribunales, lo ampliaría a los órganos autónomos. Más que eso no quiero transar, hasta ahí llegaría yo.
Eso por un lado. Le doy la palabra a Enrique. Sí, sí, yo brevemente estoy muy de acuerdo con lo que ha planteado Andrés en el sentido de configurar las garantías de un justo y racional proceso. A mí me parece que eso es fundamental, porque hay una, digamos, en general los tratados internacionales, como se señalaba, hay un conjunto de garantías que están básicamente asociados al tema penal. La jurisprudencia también lo ha desarrollado en materia sancionatoria, y esto incluso en materia civil, pero creo que es bueno configurar esos elementos que se señalaba. Respecto a unas preguntas que aquí se formula sobre errores eventualmente que haya podido tener la jurisprudencia, bueno, siempre pueden haber errores. Yo puedo ser poco objetivo porque tal vez en alguno de esos hasta incurrí yo mismo, digamos, porque yo redacté alguna sentencia, digamos, pero fíjense que, por ejemplo, la jurisdicción tributaria que planteaba Andrés, que tiene mucho razón, ya ¿era una jurisdicción o es un acto administrativo lo que ejecutaba, ¿no es cierto?, el director regional de Servicio de Impuestos Internos, y de acuerdo a eso eran los mecanismos impugnatorios? Probablemente, efectivamente, la Constitución habla de órganos que ejercen jurisdicción porque entendía que la Contraloría tenía funciones, el Senado ejercía jurisdicción, digamos, en la acusación, etcétera, el Servicio de Impuestos Internos, y por eso lo dejó muy amplio, y estoy de acuerdo que una cosa es un tribunal imparcial, independiente, y otro es un órgano administrativo. Y vinculado con eso mismo que preguntaba Maite, yo estoy muy de acuerdo en el sentido que también hay que revisar con detención las atribuciones y todo el mecanismo contencioso administrativo. En Chile hay cerca de 200 contenciosos administrativos muy disímiles. El año pasado se formó una comisión en el Ministerio de Justicia y me tocó presidirla, digamos, y propusimos un conjunto de ideas para uniformar esos procedimientos contenciosos administrativos, sin analizar el tema de un cambio de tribunal o estableciendo un tribunal específico, digamos. Porque eso realmente genera, y en algunos casos no hay ni siquiera garantías de un justo y racional proceso. Eso me parece que es fundamental. El contencioso administrativo tiene una historia muy triste, digamos, en nuestra Constitución del 25 en adelante, y yo creo que eso requiere una adecuada decisión. Incluso también eso se emparenta bastante con el tema sancionatorio. La semana pasada me tocó precisamente en una charla analizar el aporte de Jorge Uneus al derecho público. Y Jorge Uneus, en la famosa obra La Constitución ante el Congreso, se quejaba, estamos hablando de 1879, amargamente, que la administración pudiera sancionar, cuando decía que eso era propio, en realidad, un tercero imparcial que tenía que hacer un tribunal. Imagínense lo que significa. Incluso el propio Uneus insta para que se cree un recurso que lo denomina recurso de protección. Es bien notable los aportes de Uneus, profesor de Derecho Administrativo y Constitucional, cuando todavía estaban juntos esos dos. Y por último, también efectivamente estoy de acuerdo que es importante probablemente regular cuánto es el tiempo necesario para entender que hay un decaimiento, como lo ha desarrollado la jurisprudencia. La sala penal ha hablado del decaimiento en materia tributaria, y también la sala constitucional, ya con motivo de ciertas sanciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, hace algunos años desarrolló esta teoría. Ahora, ¿cuál es el tiempo razonable? ¿Cuándo algo se transforma, transcurrido un determinado tiempo, en una situación que a todas luces es abusiva? Eso, el ideal sería obviamente tenerlo configurado legislativamente, y no depender de la sala pertinente, digamos, y la opinión que cada uno tenga de cuándo un plazo se transforma en algo completamente abusivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí Rubén está levantando la mano para hacer una pregunta. Sí, bueno, alcancé a escuchar una parte de las exposiciones, lamentablemente, pero principalmente sobre la tutela judicial administrativa, hay un tema que a mí me llamó la atención, que, bueno, uno de los expositores decía que no había realmente un problema con que se exigiera una parte administrativa antes de ejercer una acción ante los tribunales. Y en los tribunales superiores ha existido este conflicto entre las acciones generales y las acciones especiales. Si pensamos, por ejemplo, en una acción especial como el reclamo de ilegalidad, que tiene una fase administrativa y otra judicial, si lo comparamos con una acción general como el recurso de protección o el recurso de nulidad, la Corte generalmente, cuando uno no ejerce la acción especial, la declara inadmisible.
pero lo que pasa es que la gran mayoría de las veces cuando se ejerce la acción administrativa, la acción especial, la parte administrativa la resuelve el mismo alcalde si pensamos en el reclamo de ilegalidad municipal. Entonces no es esta configuración una limitación al derecho de tutela jurisdiccional. No habría que hacer ahí un arreglo para que no se produjera como loop que uno finalmente termina llegando a las Cortes igual con la acción especial. Bueno, contesto yo, parece que fui yo el que toqué el tema. Sí, a ver, la ventaja que tiene la idea de recursos administrativos previos es que tienen dos ventajas. Permite a la propia administración darse cuenta de sus errores y corregirlos eventualmente. Y por otro lado, eso ayudaría a descongestionar la actividad jurisdiccional. Ahora, el tema está, por lo tanto, no tengo ningún problema en que se pueda inclusive hacer obligatorio el uso de un recurso previo, donde no existe en materia de derechos fundamentales el recurso de protección, tú puedes ir inmediatamente a protección sin instar ningún tipo de instancia administrativa, en el caso que sea una decisión administrativa la que han conculcado un derecho fundamental. Claro, como estamos hablando de derechos fundamentales, no es oportuno establecer instancias previas porque dilatas demasiado la tutela para un derecho fundamental. Pero cuando no hay derechos fundamentales involucrados, la verdad es que yo no veo problema, más bien veo positivo, que el legislador establezca ciertos mecanismos de recursos administrativos previos. Efectivamente, como dices tú, Rubén, existe en materia de reclamo de ilegalidad municipal y en otras instancias. Ahora, evidentemente no he hecho un estudio pertinente, lo más probable es que una decisión administrativa de un órgano colegiado, el Consejo Municipal, por ejemplo, seguramente el superior de la unidad, el alcalde en este caso en general, creo que no las debe contravertir, no las va a dejar sin efecto. Pero no veo problema en darle la oportunidad. ¿Cuál va a ser el tema? Que sea breve. Es decir, en 15 días, 30 días máximo, tenemos que tener una respuesta por parte de la autoridad administrativa, porque lo que hay que evitar es que estas instancias previas dilaten el acceso a la justicia. Entonces ahí podemos discutir si será un silencio negativo o un silencio de administración positivo o negativo, ya podemos discutir ese asunto, pero lo que tiene que hacer el legislador es que esta respuesta por parte de la administración tiene que ser breve. No podemos dejar esto votado, porque así se produce una alteración del derecho a la tutela judicial. Pero yo no veo malo la idea de trámites previos que se llama al ejercicio de una acción judicial, que pueden ser ya instancias de mediación. No me gusta la que estamos, por ejemplo, en materia de salud frente al Consejo de Defensa del Estado, porque creo que el Consejo se transforma en juez y parte en ese caso. Pero si la medida que sean instancias pertinentes dentro de la administración, no lo veo negativo, siempre que no dilate el acceso a la justicia. Eso como idea general. Muchas gracias. Complementando lo que dice Andrés, el tema es bien interesante porque efectivamente en materia ambiental, por ejemplo, yo tengo que agotar la vía administrativa, se supone, y después utilizo las vías impugnatorias. En materia municipal, como también se plantea, normalmente el alcalde deja transcurrir el plazo, no resuelve nada, digamos, y ese silencio se entiende rechazo. Ese supone un reclamo a la Corte de Apelaciones. Si la Corte de Apelaciones emite una sentencia de una página, es deprimente la situación, digamos, porque prácticamente no hay motivación ni decisión. Y hay un tema ahí que yo creo que tiene que debatirse. Y también yo no comparto la tesis que ha desarrollado la Sala Constitucional en el sentido que si hay mecanismos impugnatorios, esos son los que deben utilizarse en materia de nulidad de derecho público, porque prácticamente con la nulidad de derecho público pasaría a ser algo completamente inexistente. Siempre van a haber mecanismos impugnatorios. Por ejemplo, el reclamo de ilegalidad municipal. Nunca podría yo pedir la nulidad de derecho público. Entonces, ese es un tema que está pendiente. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Hay dos preguntas más, Simoneta y Estefanía, ¿quieren preguntar? Sí. El profesor Romero también, pero si quiere él puede ir primero. No, yo les quería preguntar, yo lamento, ¿cierto?, que se dilató bastante Alexander Grau no haber podido oír sus intervenciones, pero siento profunda admiración por los dos profesores que tenemos invitados aquí, por son gente que se ha dedicado, ¿cierto?, a estudiar del tema que habla, que son las perspectivas constitucionales. Mi pregunta es, ¿cierto?, tenemos un escenario, no sabemos si apruebo o rechazo, pero
¿no habrá que hacer algo de autocrítica respecto del funcionamiento del Tribunal Constitucional? Y no me refiero al de Lago, del 2005, de la Constitución del señor Lago en adelante, sino que el anterior, el que limitó el control de las normas constitucionales solo a lo orgánico. ¿Por qué no revierte el Tribunal Constitucional? ¿Existe algún impedimento, le pregunto a los profesores, para que el Tribunal Constitucional empezase a hacer control preventivo de constitucionalidad respecto a las normas funcionales? Porque se limitó, entiendo que el 87, solo lo orgánico, y eso ha permitido que pase colado cuanta cosa haya. Primera, ¿cierto?, reflexión. Segunda, me llama la atención, no sé si a ustedes les pregunto, que ningún juez de la República haya elevado una cuestión de constitucionalidad respecto a la infracción del debido proceso y aplicando reglas. Y eso significa, en muchos casos, varios privilegios procesales que tiene el fisco en la litigación y que nadie lo ha levantado. Se han levantado en cosas bastante singulares, digamos, peticiones, ¿cierto?, de más bien valórica, pero hay poca sensibilidad, y esta es la tercera pregunta, ¿a qué se deberá que hay poca sensibilidad por el debido proceso en Chile? Yo sé que ustedes dos han escrito, por eso los pregunto en calidad de autoridades, ¿por qué el estado del debido proceso en su perspectiva funcional es tan pobre en este país? Esa es mi interrogante a los dos, ¿cierto?, profesores y sabios en la materia. Enrique, más. Bueno, efectivamente el tribunal se limitó ya en los primeros roles en la década de los 80 a ver aspectos de carácter orgánico, teniendo una interpretación más bien restrictiva, que es cuando hay una competencia básicamente a los tribunales. O sea, el procedimiento no, pero sí la competencia del juez, que era básicamente, esa es la tesis que se aplicó, y en muchos casos incluso en el Código Procesal Penal, como ustedes saben, ni siquiera se envió al Tribunal Constitucional porque se entendía que todo era procedimiento, digamos, y no había normas de competencia. En otros casos, cuando ha habido decisiones relevantes por parte del Tribunal Constitucional, como fue el caso del CERNAC, digamos, hubo críticas estimando que el tribunal había excedido, digamos, cuando en realidad había normas de carácter orgánico que estaban entrelazadas una indisolublemente con otra. Entonces es un tema que efectivamente supone una configuración, muchos consideran que ni siquiera debería existir el control preventivo, yo estoy en desacuerdo con esa tesis, pero es lo que uno observa en varios autores. En cuanto a los requerimientos de jueces respecto al debido proceso, efectivamente son muy pocos, más bien son de carácter, les ha preocupado temas de tipicidad, por ejemplo, en materia penal, o temas de carácter sancionatorio, pocos de debido proceso. Los jueces en general han pedido poca inaplicabilidad porque lamentablemente la configuración de la ley orgánica, además del tribunal, le hace exigible al juez lo mismo que un particular, y obviamente la situación del juez es distinta a un particular. Solicitar todo fundadamente puede significar que el juez prácticamente se inhabilite en la decisión de fondo, como ha ocurrido, digamos, en algunos temas. Entonces yo creo que eso requiere un mayor diálogo jurisdiccional para que efectivamente los jueces, al resolver una determinada materia, tuvieran la libertad para un oficio motivado breve, plantear, digamos, el requerimiento al tribunal, como existe por lo demás en la jurisprudencia comparada. Quería agregar nomás a lo que preguntaba el profesor Romero Seguel, sobre todo la última parte que me parece súper relevante. Creo que lo que logro visualizar es que tenemos problemas graves con la justicia administrativa en Chile. Y lo que decía también la profesora Aguirre Sábal, en el sentido, al no tener tribunales de lo contencioso administrativo, creo que ha habido un muy pobre desarrollo de una dogmática procesal administrativa. De los pocos trabajos que he leído en materia de todos los temas procesales son los del profesor Romero Seguel. Seguramente la judicatura no conoce mucho el mecanismo del proceso administrativo. Todo también viene dado por esta confusión que hay, porque el órgano que ejerce esa jurisdicción a veces forma parte de la misma administración del Estado. Históricamente ha sido así. Entonces, creo visualizar que hay un problema de poco desarrollo de un proceso administrativo en regla. Y creo que eso empezó hace un par de años atrás y creo que está recién en germinación. Entonces, todavía creo que hay poco material como para que los jueces tengan pleno conocimiento de los problemas que tiene una justicia administrativa, con diferencias notables entre la administración y el ciudadano. Quizás sea motivo para incorporarlo en la academia judicial a futuro de estos cursos de procesal administrativo, pero logro visualizar que hay un escaso conocimiento
de esta materia y obviamente una muy pobre regulación tanto orgánica como procedimental en materia de justicia administrativa. Creo que en Chile estamos muy mal en este tema. Hay que mejorarlo con cierta urgencia. Me quedo con eso por ahí hasta ahora. Perfecto, muchas gracias. Estefanía, ¿quiere preguntar? ¿Y Simoneta? ¿Voy yo, Steffi, o voy tú? Ahora sí. Como quieras, me da igual. Voy yo. A mí me encanta el derecho constitucional, el derecho administrativo. Estoy haciendo mi tesina sobre eso. Tuve los profundizados de derecho humano, entonces, a nivel personal de ustedes dos, como expositores, ¿qué consideran más adecuado para el contexto sociopolítico de Chile en este minuto? ¿Una eventual modificación al debido proceso que está en nuestra Carta Fundamental? ¿O bien una nueva redacción que va a ser claramente más extensa sobre este? En su opinión, ¿qué es mejor? ¿Modificarlo o escribirlo de nuevo? Sí, bueno, sobre eso hay dos tesis, efectivamente. Algunos, los hispanoamericanos, los latinoamericanos más bien, tienen tendencia a escribir en exceso, digamos, y cumplir poco. Entonces, muchas constituciones que se han dictado en los últimos años dicen muchas cosas, pero se ejecutan poco, digamos. Es poca la realidad versus el texto. Yo confío en las constituciones breves, precisas y que tengan un desarrollo de los elementos mínimos. Como yo les señalaba, ya las constituciones de 1812, 18, 22 señalaban elementos mínimos del debido proceso que creo que se pueden configurar. El problema cuando uno dice, enuncia 6 o 7, no hay más que eso, digamos. Entonces también la jurisprudencia a veces está acotada. Pero me parece que la tendencia va a ser en nuestra realidad a desarrollar un conjunto de elementos configuradores del debido proceso, que puede ser bueno en la medida que no sea limitativo o sea exiguo. Yo también estoy de acuerdo con lo que señala Enrique. Yo soy también de la idea de constituciones breves. Creo que las constituciones que están hiperinfladas de normas son las que en general desacreditan esas constituciones porque no se puede cumplir todo, ¿no? Entonces, primera cuestión, una reacción breve, pero soy de la idea de que la fórmula actual de debido proceso en la Constitución chilena no es feliz y por lo tanto requiere una nueva redacción que la mejore, y creo que la fórmula sería un principio constitucional de debido proceso, una fórmula parecida a la que tenemos hoy día, pero mejor redactada, con un catálogo mínimo de derechos. Creo que ese es el camino, pero soy muy crítico a la fórmula que tenemos hoy día en la Constitución, en el 19.3, inciso sexto, que ha dado más de un dolor de cabeza a la jurisprudencia, sobre todo cuando es la administración la que termina ejerciendo jurisdicción. Eso. Gracias. Estefanía, ahí, dale. Sí. Quería preguntarles ¿cuál piensan ustedes que puede ser una solución para evitar el activismo judicial en el cual los representantes del Poder Judicial aplican las normas por sobre lo que dicta la ley? Y esto genera muchas veces incertidumbre en el ciudadano que se está sometiendo a la justicia. ¿Y cómo ustedes buscarían una solución para evitar esto y también para someter a más controles al Poder Judicial? Sí. Bueno, ese es un tema que se ha debatido mucho, el activismo judicial. El exministro Perría hablaba de que hay del Estado donde los jueces, digamos, gobiernen, pero también el otro extremo hay de los estados donde no haya jueces, digamos, independientes. Eso también es fundamental. Yo tengo una tendencia a tratar de confiar en general en los jueces. El problema es que muchas veces, por ejemplo, si yo resuelvo sobre la base de principios, yo siempre he señalado, ¿no es cierto?, que a veces da para todo un principio, también me permite resolver cualquier cosa. Oscar Wilde decía que tengo estos principios, pero también tengo estos otros, digamos. Entonces al final yo resuelvo según cómo se me ocurre, simplemente. La justicia, el caso concreto, y esto me pareció razonable, y este otro no, digamos. Entonces eso también es complejo, pero por ejemplo, imagínense ustedes, el principio preventivo en materia ambiental significa cualquier cosa, digamos, es muy amplio, si no está suficientemente acotado. Por eso que es bueno configurar algunos elementos, pero también es bueno que existan mecanismos impugnatorios. Y en todo caso, reitero, yo creo que en un Estado de Derecho lo importante es que hayan tribunales imparciales, independientes, que resuelvan adecuadamente.
y ojalá que no sean, por supuesto, activistas, pero reitero, no hay que irse a un extremo. Lo importante es que sean tribunales realmente independientes, imparciales y que resuelvan los casos, porque muchas veces los tribunales tenían, a veces por tendencia a declarar todo inadmisible y no resolver nada, digamos. Entonces también es importante que los jueces tengan claro que hay que resolver el caso concreto. Me quedé con la primera parte de la pregunta, Estefanía, así que después quizás me la reiteras la última parte, pero te voy a responder sobre el activismo judicial. Yo soy contrario a la idea de jueces muy activos. Creo que eso es el camino hacia la arbitrariedad, hacia un trato desigual de las personas en general. No me gusta la idea del activismo judicial, pero creo que, y en esto voy a ser quizás bien polémico, uno de los grandes responsables del activismo judicial es la existencia del recurso de protección. Recurso de protección, esta especie de pomada milagrosa que sirve para todo, yo creo que hay que acotarlo. Y hay que entender que el recurso de protección no es un simple procedimiento inocuo. El recurso de protección nace de un conflicto político-social de los años 70. Superado ese conflicto social de los años 70, yo creo que debemos redactar un recurso, un amparo, recurso de protección, como queramos llamarlo, más acotado. Hoy día todos sabemos que primero se interpone un recurso de protección y después pensamos en el derecho. Si no hay un derecho especial, será o propiedad o será igualdad ante la ley. Entonces, hoy día podemos usar recurso de protección para todo, reemplazando a procedimientos civiles, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay que acotar más el uso del recurso de protección porque es una llave para que los jueces digan lo que se les da la gana, aplicando, como decía Enrique, principios constitucionales o derechos constitucionales como la igualdad, por ejemplo, que sirve para todo. Claro, no tiene toda la culpa las Cortes cuando utilizan el recurso de protección. La otra culpa es quizás no hay procedimientos civiles, por ejemplo, no hay una tutela cautelar preventiva o no hay tutelas cautelares modernas en la legislación procesal civil y a veces los operadores jurídicos no tienen otro camino expedito que no sea el recurso de protección. Entonces en esto vinculamos cuestiones constitucionales con cuestiones legales. Mejor justicia civil con mejor tutela cautelar va a llevar, creo, indefectiblemente a un uso más acotado del recurso de protección. Pero creo que hemos abusado todos del uso del recurso de protección, que es una jurisdicción muchas veces más de equidad que de derecho, porque no hay una fundamentación muy adecuada por parte de las Cortes para acoger estos recursos que se pueden utilizar para todo tipo de materia. Pero la última parte de tu pregunta, Estefanía, no me acuerdo cuál era. Era más que nada dentro de la idea de cómo fortalecer los mecanismos de control del Poder Judicial, relacionado con el activismo que también había preguntado. Yo creo que el control se va a producir en la medida que haya mejores procedimientos legales para cuestiones civiles, comerciales, de otro tipo, se va a producir una especie de control automático del uso del recurso de protección, creo yo. Pero por otro lado, yo no soy amigo de excesivos controles respecto a los jueces, más que de los que tenemos hoy día. De hecho, yo creo que hoy día los jueces chilenos no creo que haya tribunales con más controles que lo que tienen hoy día. Piensen desde luego que los jueces europeos no tienen responsabilidad política. Primera cuestión, o sea, en general en el derecho europeo continental no hay responsabilidad política, más bien del mundo anglosajón. Y creo que hay que mejorar, sí, el tema de pero esto ya nos metemos en otro tema de la judicatura, un tema de la responsabilidad disciplinaria de los jueces. No me gusta que sean los propios jueces de la Corte Suprema o las Cortes de Apelaciones quienes controlen la conducta de los inferiores. Entonces, creo que esto requiere cirugía mayor. Yo soy más bien partidario de un órgano del tipo Consejo de la Judicatura, o como queramos llamarle, que haga ese tipo de control respecto de la conducta de los jueces. Y también soy contrario, o suprimiría la responsabilidad política de los ministros de las Cortes superiores, o la reformularía radicalmente, porque no quiero ver expuesto a los jueces, ya lo vimos la semana pasada, no quiero ver expuesto a los jueces a las mayorías políticas del Congreso Nacional. Creo que eso afecta a la independencia judicial de una manera radical. Eso como idea muy general. Muchas gracias. Quedan las dos últimas preguntas para que vayamos cerrando también. No sé si los expositores se tienen que retirar. No sé si pueden responder esas dos preguntas. Por supuesto. Sí, no hay problema. El almuerzo puede esperar un poco todavía. Nosotros estamos confinados, digamos. Ah, ya. Bueno, primero Arnau y luego Rubén.
Yo quería hacer una pregunta relacionada un poco también al tema de la administración y la judicatura, en el sentido de, ¿qué pasa, por ejemplo, con las actas administrativas? ¿Qué pasa con la prueba en el proceso administrativo? Que luego, muchas veces, trasladándose la judicatura a tribunales, está tan férreo, está tan consolidado los hechos, que dentro de la misma judicatura pasa muchas veces a reproducir lo que pasó en la instancia administrativa y se desliga de la función principal que tiene que resolver el conflicto, muchas veces repitiendo. O sea, yo creo que ahí también podríamos entrar a una reflexión de si la misma judicatura, en algunos casos se pasa al lado de administrar y en otros casos se resta por completo de inmiscuirse en el conflicto de fondo. O sea, ¿qué solución uno un poco puede ver ahí? ¿Por dónde se puede ir? También, bueno, en relación a los tribunales administrativos, también verlo un poco. Okay, te contesto más o menos brevemente, Arnau. Bueno, efectivamente existe lo que tú señalas como un problema. Y creo que ese problema tiene dos raíces. Uno, que no tenemos una ley procedimental adecuada, por lo cual tramitar los procesos administrativos. Pero por otro lado hay una escasa cultura también de justicia administrativa. Y yo estoy de acuerdo con el punto que señalas, porque ¿cuál es el punto central? Lo que decide la administración no debería vincular estrictamente a la judicatura. ¿Por qué? Porque la función que tiene la judicatura administrativa, digo, porque lo que hace la administración es básicamente velar porque se cumpla con la ley para lograr fines públicos, ¿cierto? Eso básicamente, o la ley es simplemente una especie de cerco para guiar la actividad administrativa buscando fines públicos. Pero en cambio, la judicatura administrativa debe centrarse en, como decías tú, en conocer un proceso sobre el fondo, y ese proceso tiene que estar orientado a la tutela de los derechos e intereses de las personas que reclaman ante ella. Entonces, hay dos marcos conceptuales completamente distintos entre lo que hace la administración y lo que hace una judicatura, ¿no? La judicatura administrativa no debería velar solamente por velar por la legalidad, sino que debe enfocarse a conocer de una pretensión que ha deducido un particular y darle tutela a los derechos e intereses de ese particular. Entonces, todo lo que se configure en el procedimiento administrativo no debería, o dicho de otro modo, podría en algún sentido el tribunal y las partes que tramitan ante ese tribunal administrativo apartarse un poco de esa decisión de la administración previa. Porque si no hay un apartamiento o no hay una cierta desvinculación, no se va a poder en muchos casos tutelar adecuadamente los derechos de esa persona que ha deducido una demanda ante la justicia administrativa. Entonces, eso se mejoraría, creo yo, legislando mejor y creando una mejor cultura en torno por parte de los juristas y los operadores jurídicos, en torno a qué significa una justicia administrativa. En casi todo el mundo hoy día, la justicia administrativa tiene un carácter subjetivo. No es un mero acto revisor de la administración, es tutela de los derechos de las personas que han tenido algún tipo de vulneración de sus derechos e intereses por la administración del Estado. Entonces, creo que en esos dos caminos se puede ir mejorando esta idea y desvincular un poco lo que hace la administración con lo que se discute en un procedimiento ante una justicia administrativa en forma. Eso como idea. Sí, yo complementando lo que señala Andrés, efectivamente, el tema de la prueba en los procedimientos administrativos es fundamental, muchas veces es insuficiente. Está el tema de la carga de la prueba, quién tiene que acreditar, bajo qué supuesto. Y ahí la ley de procedimiento administrativo, el artículo 40, 41, que fueron copiados, aquí se copió todo, digamos, la ley de procedimiento administrativo española, anterior, porque después fue objeto de modificaciones que no han sido actualizadas. Yo creo que ahí hay un tema importante para garantizar imparcialidad e independencia. Y también pasa muchas veces, por ejemplo, cuando en materia sancionatoria, primero hay una formulación de cargo, hay una defensa, después hay una reformulación, o sea, hay varios elementos en la prueba que requiere, yo creo, un adecuado análisis y modificaciones en el procedimiento administrativo, frente además a la inexistencia de un procedimiento sancionador. Probablemente donde está mejor configurado en materia de libre competencia, donde hay una Fiscalía Nacional, hay un tribunal, en fin, y hay un reclamo tributario. Pero en muchos otros, claramente, efectivamente, como bien señalaba usted,
la prueba ya viene configurada, la administración con un par de considerandos la tiene por acreditado, una serie de hechos que no son suficientemente a veces que justifiquen una determinada sanción o no. Muchísimas gracias. Rubén, no sé si puedes reactivar el audio. Sí, bueno, leyendo un poco el 19 número 3, que dice la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, recordé un problema respecto del cual el profesor Romero se ha pronunciado anteriormente y que también hemos discutido con la profesora Aguirrezábal en clase, que dice relación con el tema de las estadísticas del Consejo de Defensa del Estado y los privilegios procesales que tiene hasta el día de hoy, que creo que son los únicos que en el rubro del litigio de la abogacía proyectan ganar un 93% de los casos y sobrepasan esa cifra. Ya quisiera cualquier abogado tener esa estadística. Entonces la pregunta es ¿cómo se soluciona este problema para que el litigio sea realmente posible y en igualdad de condiciones? ¿Corresponde regularlo en la Constitución? ¿Habría que hacer algún cambio en ese sentido? Yo no creo que sea, siendo coherente con esta lógica de una constitución no hiperinflada, sino que más bien mínima, no creo que se solucione esto, o no creo adecuado meter todo este tipo de cosas en la constitución. O sea, basta señalar que en la constitución tiene que estar el derecho de defensa, el derecho a cortar las pruebas, la igualdad ante la ley. Creo que con eso son los insumos constitucionales con los que tiene que trabajar el legislador. Creo que la mejor solución a esto es mejores leyes de procedimiento que hagan ver que hay muchos privilegios por parte de la administración del Estado. Ahora, creo que este es un tema que no se ha trabajado mucho y creo que el único que ha trabajado, o los únicos, son los profesores de ustedes allá en la Universidad de los Andes, sobre todo el profesor Alejandro Romero, ¿no? Que se ha muy extendido en la doctrina nacional esta preocupación por los privilegios procesales. Ustedes son unos privilegiados porque tienen profesores que se han dedicado al tema, pero creo que se puede modificar la ley sin incorporar en la Constitución todo esto. Y seamos un poco también favorables al Consejo de Defensa del Estado. Yo creo que el Consejo de Defensa del Estado funciona, además, con una batería de muy buenos abogados. Reconozcámosle también una cierta expertise que tienen los abogados del Consejo, que hacen, creo yo, en general, es un órgano del Estado que funciona adecuadamente, pero claro, con ciertas leyes que le favorecen la posición de la administración en los juicios. Pero creo que debería legislarse, no en la Constitución, sino que en la ley, realizando modificaciones legales que permitan una mayor igualdad de las partes cuando se litiga contra el Estado. Pero no en la Constitución, no creo que sea necesario. Sí, los privilegios los ha desarrollado efectivamente muy bien Alejandro en su escrito. Hay varios privilegios, digamos, sustantivos y adjetivos. No solamente de carácter procesal, sino, por ejemplo, si una persona no paga sus tributos, digamos, tiene que pagar los reajustados más un 1.5 de interés moratorio. Si el Estado ha cobrado en exceso, tiene que devolver reajustado con un 0.5, hay una diferencia inmediata, digamos. O sea, el Estado se equivoca, es menos sancionado que si se equivoca un particular. Hay ahí una serie de diferencias que a mí me parece que son contrarias al principio de igualdad. E incluso las famosas consignaciones previas que yo les señalaba, que en su momento se aceptaron en los años 90, la consignación previa en materia eléctrica. Sin embargo, ya en los años 80, 70, habían decisiones en España, en Italia, en tribunales europeos que la desechaban precisamente porque solamente una persona que tenía una posición financiera importante podía impugnarla a los tribunales. Yo creo que hay que efectivamente establecer mayor igualdad de armas. Es probable que incluso, esto no lo voy a reconocer nunca, digamos, pero es probable que la mitad de las causas el Consejo no diga nada, igual las va a ganar, digamos, porque hay muchas causas que son completamente infundadas, digamos, pero es importante la estadística. En materia tributaria, ha habido una serie de estadísticas que la ha presentado Ricardo Escobar, por ejemplo, en un estudio, cuántas causas tributarias se llevan, cuántas gana el Servicio de Impuesto Interno y cuántas los particulares. Obviamente, también con el nuevo sistema, el Servicio de Impuesto Interno se ha preocupado de llevar a tribunales los casos más relevantes. Antes no lo hacía así porque obviamente era el propio servicio el que ejercía estas atribuciones.
Entonces, efectivamente, yo creo que hay que buscar un adecuado equilibrio y eliminar todas situaciones que pudieran considerarse privilegios absolutamente injustificados y que atentan contra la igualdad de las partes. Muchas gracias a ambos. Perfecto, muchas gracias a los dos expositores nuevamente por aceptar nuestra invitación y también conversar sobre este tema que creo que se ha discutido muy poco en comparación a otras eventuales reformas que se pueden hacer a otros numerales del mismo artículo. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y los felicito por la iniciativa. Agradecido. Sí, Saludos a los colegas allá en Santiago, Mike y Alejandro. Por la Muchas gracias a actividad. los dos, ha estado espectacular. Muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre es un agrado. No, gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias por la discusión en estos tiempos difíciles y con esto damos por finalizada la charla. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, cuídense. Chao. Saludos. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias. Chao, Adiós. chao.